Semana 24. Volvemos a Semana 24, hemos estado hablando de farmacias, pero ahora nos vamos a ir un poco a la política, pero no a los partidos políticos, sino a usted que nos mira. Se vienen las elecciones y el punto es, con tantos casos de relación del dinero, la política, un sistema nuevo, la posibilidad de ir a votar, también el proceso constituyente con las asambleas y cabildos, la pregunta es, ¿están los chilenos interesados por la política? Al parecer, parece que no va por ahí el lado. No, y lo vamos a conversar a esta hora de la mañana junto a quien nos acompaña ya en el estudio de Semana 24, Jorge Mansi, quien es director de MIDE UC. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. La pregunta cae de cajón, como decimos coloquialmente, con todo lo que decía mi compañero Nicolás Vial, que está pasando hoy por hoy con los casos de investigación, de irregularidades en las platas, los financiamientos, con un proceso constituyente en ciernes, con protestas ciudadanas que han tenido lugar en los últimos meses, años, me atrevería a decir. ¿Se va a ver afectada la participación política, sobre todo de cara a las próximas elecciones? Bueno, uno diría que globalmente sí, y hay razones para pensar que, bueno, eso ya está ocurriendo, y no solo en nuestro país, en muchas partes del mundo se ve una retracción de la gente, ya está abandonando las formas más tradicionales de participación, el voto ha ido perdiendo fuerza y por tanto representación en la sociedad, lo cual es preocupante. Efectivamente hay una razón de este proceso que tiene que ver con esto que se ha llamado la molestia ciudadana, ¿no? El desengaño, ¿no es cierto?, la sensación de que las élites, y ahora hemos estado viendo en nuestro país que lamentablemente para donde se mire, ¿no es cierto?, las élites políticas, por cierto, pero las élites empresariales, las élites de instituciones morales como la Iglesia, las élites deportivas, las élites de las instituciones de las Fuerzas Armadas, o sea, por donde uno vaya, todas son cuestionadas, digamos. Ejemplos que la gente toma para decir, hay un problema grave, tenemos corrupción, el sistema no funciona, genera molestia, y aparentemente eso llevaría a la no participación. Pero nuestro estudio lo que revela es que esa asociación entre molestia y participación no es tan simple. No es cierto que todos los que están molestos no participan. Hay algunos de los que están molestos que sí participan. No son mayoritarios, pero sí participan. ¿Se podría dar el efecto contrario? Que la gente esté tan molesta, que quiera cambiar las cosas, que quiera renovar la clase política y que pretenda hacer eso a través precisamente del voto. Nosotros identificamos un grupo que le llamamos desilusionados rebeldes. No es un grupo numéricamente muy grande, estamos hablando como del 12% de nuestro estudio, pero esa gente justamente que tiene alto grado de molestia con lo que está pasando, pero que sí está dispuesta, que sí muestra signos de participación. La gente, hay que decirlo, mayoritariamente, un poco más del 50% es la gente que muestra alta molestia y nada de participación. Pero no es una regla, digámoslo así, simple o simplista, de que molestia equivale a falta de participación. Jorge, un dato interesante del estudio que ustedes realizan es qué pasa cuando el que está interesado por la política o por el deber ciudadano cívico va a votar. Y ustedes dicen con este estudio que 7 de cada 10 personas que van a votar, ninguno de los candidatos lo representa realmente. ¿Hay una crisis de representatividad en nuestro país? Porque ya la idea de ir a votar por ser un derecho, una posibilidad, está. El punto es que voy y como que ya al minuto de marcar no me interesa mucho. Bueno, porque no me representa. Eso es parte de lo que sucede, del proceso de deterioro que hemos tenido, que la gente esta molestia, entre otras cosas, se manifiesta en que las personas piensan que el sistema político no los representa. ¿No es cierto? Que 7 de cada 10 personas digan, voy a votar, y a pesar de ir a votar, ninguna de las opciones que están allí me identifica. Realmente uno también esta frase de voy a votar por el menos malo, pasa mucho. Pasa mucho. Y eso también se manifiesta en la identificación. ¿No es cierto? Que vemos y eso lo han estado mostrando todas las encuestas de opinión en nuestro país, que es muy preocupante. Ya pasamos hace rato que más del 50% de nuestra ciudadanía declara no sentirse identificada con ninguna de las posiciones. No hablemos de los partidos, porque los partidos son organizaciones que pueden generar más dificultad todavía, porque es mucho más baja la identificación partidaria, pero la identificación con posiciones políticas. Chile tenía una tradición de identificación política muy fuerte. La mayoría de los ciudadanos en Chile se identificaban con la izquierda, con el centro, con la derecha. Hoy día la mayoría de los ciudadanos dicen no tener posición política. Y lo sorprendente es que lo que más se ha erosionado es el centro, que está muy delgado, ¿no? Casi siempre había el refugio en el centro. Ahora ya ni siquiera eso estamos viendo. Estamos viendo que la gente
de la desilusión se va a una postura de independencia o de distanciamiento, más bien dicho. Jorge, ¿qué pasa con los jóvenes que históricamente han sido los más críticos de los sistemas políticos y los que más manifiestan su no intención de voto? Yo no voy a ir a votar, como una forma de reclamo legítimo también. Sí. ¿Se ve manifestado también en este estudio que ustedes están haciendo o ha habido un cambio de switch con toda la contingencia que ya narrábamos al principio de esta entrevista? Hay una leve mayor proporción, por ejemplo, de jóvenes entre los que nosotros identificamos como estos desilusionados rebeldes, los que participan estando molestos. Pero hay que decir que hoy día las diferencias demográficas, entendidas por ejemplo la diferencia de edad o incluso entre hombres y mujeres, son muy tenues en nuestro estudio, incluso la de identificación política. O sea, hay un descontento y una no identificación que es generalizada, independiente de la edad. Cruzan, no quiere decir que no son totalmente independientes, porque por ejemplo los que están más integrados al sistema se ve un poco más de personas de mayor edad, y así entre los que son más rebeldes son un poco más jóvenes. Pero hay que aclarar una cosa, que puede ser tal vez la sorpresa mayor de este estudio, es que a pesar de lo que estamos hablando, de la muy baja participación y de la alta molestia, la gente sorprendentemente declara sí estar interesada en lo político. Y yo creo que eso es una señal que tiene que ser tomada en serio. Porque lo peor que nos podría pasar, o el peor escenario al que podríamos llegar, es que ya la gente de verdad se declare totalmente indiferente. Entonces hay una cierta sensación de que los jóvenes, se ha dicho, pero también en general la sociedad estaría totalmente, que no está tiene ni ahí. interés. El ni ahí que se acuñó hace 10 años. Más, en los 90, con el Chino Ríos, sí. Claro. Exactamente. De hecho, varios años ya. Eso no refleja lo que estamos viendo. Yo creo que sería un muy mal diagnóstico que la gente partiera por sacar la cuenta de que la gente ni participa, está molesta y no está ni ahí. No, hay un interés. Y esa es una base que tiene que ser atendida y escuchada por la clase política. Porque yo creo que aquí, en cómo se recomponen las cosas, la responsabilidad primaria la tienen las élites. Jorge, hasta ahora hemos hablado de la intención de voto precisamente en relación a elecciones, que puede ser una forma de participación política evidente, pero también hay otras formas de participación ciudadana, como por ejemplo una protesta callejera, una marcha, que también son formas de manifestación, también son formas de vinculación con la política, de manifestar descontento o de tener una intención de cambiar algo en particular. Sí. ¿Cómo van de la mano esas dos cosas? La idea de poder participar en el sistema político propiamente tal, de ir, votar, meterse a una urna, o salir a la calle y manifestar el descontento abiertamente. Ya, nosotros precisamente para identificar, estábamos interesados por identificar formas nuevas de participación, o formas alternativas de participación. Entonces, en el índice de participación que creamos no incluimos el voto lo dejamos al lado, también lo estudiamos, pero va por el lado. Lo que nos interesaba era justamente ver formas de lo que se denominan manifestaciones colectivas, ¿no es cierto?, marchas, protestas y otras, pero también formas de el uso de las redes sociales y otras redes para tratar de expresar su idea. También hay participación política ahí. Claro. Entonces nosotros reconocimos distintas modalidades de participación política que no eran el voto. Y en eso nos basamos para crear esta clasificación, ¿no es cierto? Pero lo que hay que decir es que efectivamente la votación, la gente que declara haber votado al menos una vez en alguna de las elecciones es todavía mayoritaria. Estamos hablando de algo en torno al 70%. Pero claramente entre los que declaran haber participado más o menos, están justamente aquellos que también menos participan en las otras formas. O sea, que hay una relación. El punto es que antes también el voto era obligatorio. Por supuesto. Entonces, yo tenía que ir a votar porque estaba obligado, pero mi interés de ir a votar era nulo. Eso es un tema que vamos a ir seguramente constatando en el tiempo. O sea que este mismo dato si las cosas no cambian, lo que vamos a ir constatando es que cada vez menos gente va a declarar que alguna vez votó. Hoy día los que alguna vez votaron son mayoritariamente más adultos. Los más jóvenes mayoritariamente no han votado y no están dispuestos a votar. Vuelvo a la pregunta anterior y en esta dicotomía que se da sobre todo, yo lo veo en los sectores más jóvenes, por ejemplo, un universitario, que dice yo no estoy ni ahí con la política, yo no voy a ir a votar, sin embargo ese mismo universitario sí va a la marcha estudiantil y sí manifiesta un descontento y sí está abogando por una reforma educacional o sí está abogando por mayor recurso, etcétera, etcétera. O sea, está esta persona, por un lado, que dice yo rechazo el sistema político, sin embargo, está haciendo política. Así es. Al momento de salir a la calle y manifestar su opinión. Bueno, yo creo que hay que... ¿Está multiplicando eso? Ahí eso me apunta a mi pregunta. ¿Vamos a ver ese escenario más aún con todo lo que está pasando ahora? No necesariamente. O sea, lo que pasa primero es que
hemos visto que los procesos de movilizaciones o de movimientos sociales son más bien cíclicos. Uno ve que no hay niveles altos de participación, no se mantiene en el tiempo. Tuvimos los pingüinos en el 2006 y pasaron 5 años hasta que el 2011 resurgió un movimiento estudiantil muy poderoso, y desde ese momento tampoco hemos vuelto a ver los niveles de actividad que vimos en ese tiempo, ¿no? Cuando en el 2011 estábamos en medio de las manifestaciones, yo hacía con mi alumno estudio y uno encontraba que más o menos el 80% de los alumnos declaraban estar participando. Si lo hacemos este año... A eso iba, están muy involucrados. Es cíclico, claro. Y esa es una forma de participación. Es una forma de participación. Lo que yo creo que hay que sacar de la cabeza es la idea simplista o la idea tal vez ingenua de creer que eso no es política. O sea, claro, o creer que podemos resolver los problemas de esta sociedad sin política. Ninguna sociedad tiene una forma, salvo que queramos realmente ir a soluciones no democráticas, pero las soluciones democráticas pasan por la participación, pasan por el involucramiento. Lo que pasa es que el desafío es que tienen hoy día, yo diría primariamente las élites políticas, es de recomponer un mínimo tejido de confianza. Porque, ¿cuáles son los problemas principales? Así como, ¿por qué la gente deja realmente de participar? Bueno, por una parte porque percibe que nada de lo que está allí lo representa, ¿no es cierto? Pero cuando algo lo representa, sale. Es como el tema de los jóvenes cuando salen a protestar por el tema por ejemplo, del financiamiento de la educación. Ahora, a mí no me gustaría pensar en una sociedad en que solo vamos a salir a la calle cuando algo nos duele a nosotros personalmente, porque la política también tiene que ver con el bien común. Yo no con tengo, el otro, con lo que está pasando. Con el otro, y no solamente tengo que ir a pedir plata para mí, porque a mí también me gustaría que los jóvenes pudieran salir... la cosa más individualista. Claro, a mí también me gustaría que los jóvenes universitarios salieran a pedir plata para los parvularios, y no solamente para sí mismos, porque el desequilibrio que hay entre el financiamiento de la educación universitaria y de la educación preescolar, por ejemplo, responde un poco a la política, ¿ya? Eso es parte del tema. El segundo tema es la sensación de eficacia. O sea, cuando yo hago algo en política, ¿va a haber alguna respuesta, alguna reacción o no? Eso ha estado mucho en la discusión sobre el proceso constituyente. ¿Va a pasar algo si a raíz de la participación? Tenemos que, como sociedad, hacernos cargo, los políticos tienen que hacerse cargo de mostrar señales de que eso es realista, de que eso es verídico. Y lo más fundamental, el nuevo trato entre política y ciudadano requiere que los políticos se hagan cargo de los problemas que hemos estado observando. El gesto de Carolina Goich de pedir perdón te lo iba a preguntar, es precisamente eso. Eso es un paso, y los procesos, mira, yo he estudiado los procesos de reconciliación. En los procesos de reconciliación es muy importante el pedir perdón. Eso en la reconciliación entre las personas cuando hemos fallado unos con otros, en las reconciliaciones colectivas cuando ocurren tragedias como las que vivimos en nuestro país y en otros países, pero también tienen que haber gestos de reparación. Y la política los políticos tienen que entender que su responsabilidad hoy día es hacerse cargo de que hay algo de su lado, en el cambio de las reglas, que le dé una mínima confianza a la gente de que hay razones para volver a creer y para volver a participar. ¿Faltan gestos en ese sentido? Totalmente. ¿Faltan reconocimientos? Porque uno podría decir que con todas las leyes que se están discutiendo y con todos los procesos que se están discutiendo, hay un reconocimiento de un problema, que es como lo más básico, digamos. Pero faltan más gestos evidentes como los que tú mencionas. Totalmente. Es que yo creo que los políticos tienen que sacar una cuenta importante. La mayor parte del tiempo la política tiene que ver con ganar poder a costa del adversario. Entonces, hoy día, hemos estado en un proceso que al final no todo el mundo ha sacado la cuenta de que es autodestructivo, por la vía de sacarle partido al escándalo que le afecta al adversario. Al final todos nos vemos afectados. Entonces necesitamos una mirada nueva, porque necesitamos un nuevo trato entre política y ciudadano. Sí, Jorge, ahí te quería interrumpir, nos quedan unos minutos, pero aprovechar un comentario que nos escribe a través de Twitter Julia Bravo, ahí en #Semana24. Ella dice, el rechazo es a los políticos y a las cúpulas. Brevemente, en estos casos de dinero, política, donde las cúpulas empresariales terminan empañando la actividad política, ¿cómo se puede desarrollar eso y generar confianza para que haya un interés por la política? Bueno, tiene que haber un reconocimiento. O sea, hay formas para salir de esto. La Comisión Engel propuso una agenda bastante sensata, bastante alineada con lo que funciona bien internacionalmente. Yo sé que se ha estado trabajando en torno a eso, pero lo que yo insisto es que los políticos han estado más ocupados, ¿cierto?, de sacar partido del escándalo que afecta al otro, esperando que eso deteriore y mejore sus posibilidades de votación, sin darse cuenta que al final todos se están perdiendo gradualmente. Y necesitamos como sociedad
hacernos cargo de no vamos a tener futuro sin política y tenemos que tener una mejor política. Jorge, una última pregunta. Y todas las élites tienen que contribuir también, por supuesto. Y precisamente para cerrar y aterrizar la idea, tenemos un proceso constituyente en ciernes, donde lo que más se está pidiendo es participación política y participación ciudadana, porque también se pueden reunir en sus propias comunidades para que una futura constitución nos represente a todos. Así es. ¿Cómo crees que va a andar eso? ¿Va a participar la gente? El ciudadano común, porque claro es que a nivel político, claro que sí, pero el ciudadano común se va a interesar en decir yo quiero una constitución que sea así y así. Fíjate que yo he visto muchos gestos espontáneos, digamos, me he encontrado en muchos lugares, un poco inesperadamente con gente que está diciendo que se está organizando para participar en este proceso. Eso es muy esperanzador. Yo creo que el mensaje está llegando de que la Constitución son reglas comunes, que son las reglas de convivencia en una sociedad, que ojalá no tengamos que estar discutiendo sobre ellas, porque es el acuerdo básico sobre el cual construimos todo, ¿no es cierto?, en la vida política, en la vida común. ¿Ah? Y estoy encontrando que esto es revelador de que a la gente sí le interesa lo político. Ahora, lo esencial es que la arquitectura de ese proceso le dé espacio a la gente para que se exprese y también haya demostraciones de cómo la expresión de la gente es tomada en consideración, porque, insisto, esto con la eficacia. Si lo que yo voy a hacer allí tiene alguna repercusión, yo voy a sentir que tiene más valor volver a participar. Esta es una gran oportunidad para el país, que ojalá sea aprovechada bien. Bien, Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos en Semana 24, un tema que justamente está ahí. Hay algunos que no quieren ver para nada la política, pero finalmente es parte de la sociedad y estamos todos imbuidos. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Se estaba tratando de motivar la participación. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Estamos todos en eso. Muchas gracias. Gracias, que estés bien. Momento de resumen web, de saber qué es lo más visto en nuestro portal informativo 24.